Invitamos entonces al doctor Jorge Luis Asensio, quien nos va a compartir el tema denominado Tomografía cerebral, mitos y realidades. El doctor José Luis es médico radiólogo de la Universidad Nacional, es neuroradiólogo de la Universidad de Antioquia, es coordinador del Servicio de Resonancia Magnética del Instituto Neurológico de Colombia y en escanografía neurológica, es docente de neuroradiología de la Universidad CES, Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Asensio. Muchas gracias. Muy bien. Agradezco al comité organizador por la invitación a este evento. Cuando hace varios meses el doctor Gustavo Díaz me dijo que preparara una charla para enseñarles a leer tomografía a los asistentes al evento, pues sabía de antemano que no podía cumplir con ese objetivo, y menos en 20 minutos. Entonces la intención de esta presentación es, primero que todo, invitarlos a que hagan un uso responsable de esta tecnología y segundo, mostrarles lo compleja que puede llegar a ser. Los objetivos temáticos están representados en esta diapositiva. Revisaremos técnica, nos enfocaremos en semiología y sobre todo en radioprotección. La historia de la tomografía está íntimamente ligada a la historia de los rayos X, ya que este es el principio físico que lo rige. Es por eso que menciono el primer hito, el de 1895, en donde se descubrieron los rayos X a través del famoso Wilhelm Röntgen, hace ya 120 años. En 1963, Cormack contribuyó con la primera implementación matemática para la reconstrucción de tomografía en Sudáfrica. En el 69, Hounsfield construye el primer tomógrafo y en el 72, el mismo autor publicó las primeras imágenes de tomografía precisamente de cráneo. Hacia el 89 se publica el primer tomógrafo espiral y es desde 1991 que contamos con la tomografía multicorte. En esta historia hay dos premios Nobel de por medio. El primero es el de física, que fue adjudicado a Röntgen en 1901 y en 1979 Hounsfield y Cormack el premio Nobel de medicina. Esta es la foto de nuestros tres personajes más importantes, Röntgen, Cormack y Hounsfield. El principio del tomógrafo se basa en la atenuación que ocasiona un tejido o una parte del cuerpo cuando se interpone entre una fuente de rayos X y un detector de radiación. Los tomógrafos de primera generación tenían un generador de rayos X y un detector, un rayo completamente longitudinal, y se movían de manera secuencial y de manera longitudinal. En la segunda generación se modificó el haz de rayos X para que fuera completamente en forma de abanico, se incrementó el número de detectores casi hasta 30 elementos. Para la tercera generación, el ángulo de los rayos X subió hasta casi 70 grados y el número de detectores hasta 1000. Y en la cuarta generación, los detectores se colocaron en toda la circunferencia del gantry, alcanzando una cifra casi que de 5000. Hay que anotar que en la primera y segunda generación el movimiento era completamente secuencial y lineal, mientras que en la tercera y cuarta generación de equipos el movimiento es circunferencial, rotatorio, continuo. Este es el prototipo del primer tomógrafo, o sea, de primera generación. Este es el ejemplo del tomógrafo de segunda generación, el de tercera, noten aquí la fila de detectores, y el de cuarta generación, que ya dijimos que tiene los detectores en toda la periferia. El avance siguiente fue la introducción del concepto de tomografía espiral, que aparte del concepto que ya explicamos, introduce el movimiento continuo de la mesa de manera simultánea. ¿Qué se logró con eso? Pues una reducción significativa en los tiempos de adquisición. Resumiendo, para la actualidad contamos con equipos multidetectores que también pueden tener doble fuente de rayos X, es decir, doble tubo, con lo que se incrementa la energía y se puede diferenciar para aumentar la velocidad y la resolución tisular.
Este es la foto del último tomógrafo que se puso en el país, que fue en la ciudad de Barranquilla. Aquí vemos la fila de detectores y aquí estamos demostrando el movimiento rápido del gantry con el elemento que ya explicamos previamente. Otra innovación relativamente reciente es la introducción del Flat Panel CT, que corresponde simplemente a un arco en sede de angiografía convencional sumado a un tomógrafo, podemos decir. Tiene obviamente diferentes condiciones físicas y técnicas, pero nos proporciona entonces una imagen concomitante de angiografía y tomografía. Es importante para las angiografías en que se requiere un referente anatómico óseo, específicamente en neurointervención. Otro paso adelante es el diseño, implementación y comercialización de los tomógrafos portátiles. Este es el primero del cual se dispuso, el Ceretom, se comercializó en Estados Unidos, ya es disponible y creo que también han vendido varios en nuestro medio. Usos, pues el principal es en el quirófano, para que el neurocirujano, si quiere, pues tenga una guía o por lo menos un control relativamente precoz de su intervención. Un paso adicional es que, como las estadísticas indican que los pacientes con stroke pues, no llegan a los centros de atención en el tiempo indicado, pues hay que ir a buscarlos. ¿Cómo? Pues montando ese tomógrafo portátil en una ambulancia. Eso se había tratado de hacer acá, pero pues, y ustedes imagínense esa ambulancia o las que nos tocan a nosotros subiendo por el Escobedo o subiendo a la Comuna 13, pues poca efectividad en el diagnóstico, me imagino. Este autor publica entonces en JAMA de 2014 cómo se incrementó la tasa de detección en su población. Este es un resumen de las diferentes tecnologías desde la introducción en la década del 70 de los cortes secuenciales en los 80, la introducción de la tecnología espiral en el 90, la llegada de los multidetectores a partir del 2000, 4 detectores, 16 detectores, 64 detectores y este nuevo abanico de refinamientos tecnológicos que están disponibles desde 2009 y 2010. La escala Hounsfield es fundamental para interpretar tomografía. ¿Por qué? Pues porque es como el referente de los colores de grises con respecto a la materia que vamos a diagnosticar. Entonces, en un extremo, en valores negativos, está el aire con menos 1000 unidades y en el otro extremo está el hueso cortical compacto con más 1000. Es todo un rango de posibilidades en donde el agua es el punto cero en cuanto a la referencia. Comencemos entonces precisamente con las líneas de referencia. Cuando usted introduce al paciente en el gantry para hacerle una tomografía, pues tiene que saber cuáles son las líneas de referencia que va a utilizar. Ayer me decía precisamente un colega de urgencias pues que se le dificultaba mucho la interpretación de las imágenes, que no sabía dónde quedaba el tentorio, que no sabía cuándo era supratentorial, cuándo era infratentorial. Entonces, el primer inconveniente es ese, que usted tiene que saber en qué o a qué angulación fue realizado el estudio. O sea que tiene que mirar lo que se llama el escanigrama o topograma, que es la imagen de radiología básica con la que se arranca, y es esta. El paciente está dentro del gantry, usted dice, bueno, entonces vamos a ponerle el material de corte, ¿cómo arrancamos? Clásicamente se utiliza una línea que se conoce como la línea órbito-meatal, que se traza, como su nombre lo indica, entre la órbita y el conducto auditivo externo. Este sería el número de cortes que se va a utilizar en la inclinación que les comento. Este plano de la línea órbito-meatal pues nos daría una imagen en la convexidad donde el límite entre el lóbulo frontal o los lóbulos frontales y los lóbulos parietales estaría en el 50%, es decir, la mitad anterior es frontal, la mitad posterior es parietal. Diferente al plano que se utiliza en resonancia. ¿Cuál es el plano que se utiliza en resonancia? El bicomisural, comisura blanca anterior, comisura posterior o un plano subcalloso. Y noten ustedes entonces que el límite de referencia entre frontal y parietal cambia bastante, por eso no se puede extrapolar muchas veces la anatomía de superficie entre tomografía y resonancia y por eso uno encuentra que le reportan una lesión parietal por tomografía y después que no, que era frontal por resonancia, pues sencillamente puede ser por eso.
Sin embargo, hay una línea que es mucho más práctica, más útil, que es una línea que se debe trazar entre el tubérculo celar, que es el margen anterior de la silla turca, y la protuberancia occipital externa o interna. Este plano de angulación hace que las tomografías sean completamente extrapolables a las resonancias en cuanto a la angulación y permite hacer entonces, por ejemplo, unas fusiones entre las dos técnicas mucho más exactas. Eso lo deberían tener en cuenta algunas especialidades para trabajar. Muy bien, aquí vemos entonces cómo los 2 tercios anteriores en esa angulación corresponden al frontal y el tercio posterior al parietal. Segundo punto para interpretar es que hay por lo menos 4 ventanas con las cuales usted debe hacer el abordaje. Clásicamente, entonces, a usted le mandan en una placa impresa la ventana de parénquima cerebral, que tiene niveles de 130, 80, 40, eso es ancho de ventana y nivel de ventana respectivamente, y si acaso les imprimen por ahí en una esquinita la ventana de hueso, que es 1500, 300 o 2400. Nosotros desde hace mucho tiempo enviamos los estudios en un disco compacto para que usted tenga la ventaja o la posibilidad de acceder no solamente a toda la información, sino de manipularla como quiera. Entonces, no es que el sitio que manda los estudios en discos compactos no sea bueno, todo lo contrario, se lo estamos mandando para que usted tenga toda la información. La placa es un resumen burdo del estudio. Mucho cuidado con interpretar solamente con placas y menos en ventanoscopios, es decir, a la luz de un servicio de urgencias. Esta ventana se utiliza para stroke, para infarto, para isquemia aguda, es una ventana 832. Noten ustedes que hay una diferenciación muy mala, pero sirve para caracterizar mejor la sustancia gris. En la práctica es la ventana recomendada. Y por último, una ventana que se conoce como la ventana de subdural, que tiene 280 o 350-40, que sirve precisamente para ver detalles que pueden escapar en las otras 3 ventanas en el contexto de trauma o pacientes anticoagulados. ¿Qué podemos hacer entonces con una tomografía? Podemos hacer mucho más que esas imágenes axiales, podemos hacer reconstrucciones multiplanares, coronal, axial, sagital, podemos hacer reconstrucciones curvas, que es desdoblar la corteza cerebral con cualquier software, precisamente en casos de epilepsia donde querramos encontrar engrosamientos focales tipo displasia cortical o cualquier malformación del desarrollo cortical. Obviamente esto queda mejor con resonancia, pero en tomografía también se puede y se debe hacer. Podemos hacer reconstrucciones que se denominan volume rendering, que son volúmenes. Estos volúmenes se pueden hacer no solamente como en este caso que está en ventana ósea para ver las suturas, ver defectos craneales, pues allí este paciente tenía un detallito de trauma, sino que también se pueden hacer para reconstrucción de superficie, músculos, vasos sanguíneos, detalles cutáneos para cirugía plástica, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la calidad de estas reconstrucciones varía dependiendo no solamente del equipo con el que se realice, sino más aún del software con el que se procese. Aquí estoy mostrando el caso del mismo paciente en un equipo de 64 detectores, la misma patología, la misma angulación, la misma inclinación, pero simplemente procesado con la versión de Osirix 3.7 de 32 bits versus la versión de Oros 1.0 de 64 bits, que son 2 softwares o 2 visualizadores DICOM que están disponibles en la red y que son gratuitos. Noten ustedes la diferencia significativa en la resolución, en el contraste, en la aproximación a la realidad. Comencemos con otro capítulo que hay que manejar muy bien en toda técnica radiológica, que son los artefactos. Antes usted de intentar hacer diagnósticos, pues primero tiene que saber que es irreal. El artefacto más común es el artefacto de endurecimiento del rayo. Se genera en las interfaces del hueso con el tejido. Noten ustedes aquí que en la protuberancia occipital interna se generan unos destellos. Es más notorio incluso en la fosa craneal media, en el peñasco del temporal. Entonces, por eso hay una limitación significativa en la interpretación de la fosa posterior, de la fosa craneal media y sobre todo de la formación amígdalo-hipocampal. Otro artefacto ya más técnico es este artefacto de anillos concéntricos o de remolino que se presenta cuando se daña alguno de los detectores. Aquí no tiene ningún inconveniente, siempre y cuando usted aprenda a reconocerlo, sobre todo si usted es el que tiene que informar y además para no inventarse cosas que ustedes saben que inventar en TAC es bastante fácil. Artefactos de tipo metálico. En este caso, pues un detallito de un neurocirujano, destellos metálicos por un clipaje de la cerebral media izquierda, y en este, pues,
las consecuencias de realizar deporte extremo. Así no me crean, este es el manubrio de una bicicleta. Semiología, que es un estudio triple ciego para que comencemos. Esto recientemente lo encontré reportado en un anónimo, entonces lo que les digo, usted primero tiene que tratar de aprender por sí mismo y segundo debe consultarle a la persona indicada. Comencemos por la petalia, que es una asimetría en el tamaño de los hemisferios cerebrales dada por mayor volumen del lóbulo parietal del hemisferio dominante. Por lo general, el hemisferio dominante es el parietal izquierdo y eso genera que haya un desplazamiento de las estructuras durales y de los senos venosos hacia el lado opuesto, pues porque primero ustedes saben que se desarrolla el neurófilo y de manera secundaria se desarrolla las meninges y las estructuras vasculares. Lo hemos representado aquí en esta tomografía en donde miren la inserción de la hoz posterior es completamente a la derecha y la inserción anterior de la hoz es completamente en la línea media, entonces petalia. Variantes del sistema óseo, el más común en mujeres y de edad avanzada es la hiperostosis cortical, por lo general es frontal temporal, pero puede ser en cualquier ubicación supratentorial o incluso en la fosa posterior, es una limitante bastante significativa para los exámenes de Doppler transcraneal. Variantes anatómicas, la pseudomasa del cuarto ventrículo, y la ven acá, que corresponde al nódulo del cerebelo, y la pseudomasa del ángulo pontocerebeloso que corresponde al flóculo del cerebelo. Recuerden entonces que el arquicerebelo, es decir, la región flóculo nodular, es causa de posibles invenciones de tumores de fosa posterior. Otra variante corresponde a la dilatación confluente de espacios perivasculares que se conoce con el nombre descriptivo en francés de état criblé y que puede hacer confundir con un fenómeno tóxico, con un fenómeno metabólico o peor aún con un fenómeno isquémico en un paciente de urgencias. Noten que la resonancia nos está mostrando los espacios perivasculares acumulados con ese patrón cribiforme. Variantes en cuanto al sistema ventricular, ustedes habrán visto esto, que es la persistencia del count del septum pedulucidum anterior y el count del septum vergae en la región posterior. Anatomía de superficie, recalquemos ese punto. Hay que tratar de aproximarse a los surcos, por lo menos de la convexidad frontoparietal. Entonces, aquí es un esquema que simplifica de manera extrema ese abordaje. Comencemos por este surco, que es el surco frontal superior a 2 centímetros de la línea media, sería este y sería este. Ese surco, por lo general, puede interceptar o transfixiar el surco precentral, que sería este y este. El surco central, que tiene un detalle anatómico importante, que es esta concavidad que se conoce como el omega o el épsilon, según la analogía con la letra griega que corresponda. Lo hemos representado aquí. Tener claro pues, que delante de este surco central pues, está el giro precentral, que corresponde al área motora y que en esta zona corresponde a la representación de la mano de ese mismo homúnculo de Penfield. Por detrás estaría el giro poscentral, obviamente el surco postcentral. Ese surco postcentral que está aquí se puede dividir para abrazar o tragarse este otro detalle anatómico que corresponde a la pars marginalis. La pars marginalis es la que delimita el lóbulo frontal del lóbulo parietal. O sea, lo que les hablaba ahorita, de aquí para acá frontal, de aquí para acá parietal. Dentro de este parietal arrancamos con 2 giros, que es el giro parietal superior, delimitado por este surco, que es el surco intraparietal, y el giro parietal inferior, más abajo, comprende el supramarginal, por ejemplo. Patrones básicos de interpretación, no solamente para tomografía, sino para resonancia. Primero hagámoslo con esquemas. Aquí un engrosamiento lineal de la dura, por ejemplo en una paquimeningitis. Aquí un engrosamiento, una condensación focal de la dura, que puede ser de las masas extraxiales, la más común, el meningioma. Aquí
un engrosamiento de la leptomeninge que corresponde a la pía y al aracnoides, que puede ser, por ejemplo, en el caso de una meningitis, aquí un engrosamiento leptomeningeo focal, que puede ser un fenómeno reactivo a una encefalitis o puede ser una meningitis focal. Aquí una lesión intraaxial redondeada, de pared bien definida, fina, homogénea, con edema digitiforme, es decir, vasogénico, que corresponde a una lesión de tipo infeccioso de cualquier naturaleza. Aquí una lesión relativamente redondeada, pero noten ustedes que son las paredes diferentes, en un sitio está delgada, en el otro es gruesa, los contornos son irregulares, eso en primera instancia debe ser una neoplasia de alto grado, llámese glioblastoma multiforme o sus familiares. Aquí, una lesión quística con nódulo mural infratentorial, eso es un tumor, hasta que se muestre lo contrario, según el grupo etario, pues corresponderá a diferentes posibilidades. Si es un niño, se llamará astrocitoma pilocítico, si es un adulto joven, se llamará hemangioblastoma, y si es mayorcito, después de 50 años, pues podrá ser una metástasis. Aquí, una lesión relativamente redondeada, que cuando capta el contraste lo hace con un patrón que se denomina de anillo incompleto, ¿sí? Uno mirando hacia el sistema ventricular, el otro hacia la corteza, eso se espera en una enfermedad o proceso desmielinizante. En este, una captación con el contraste de la superficie ependimaria de los ventrículos, eso se puede ver en procesos infecciosos tipo citomegalovirus, en procesos neoplásicos tipo linfoma, las dos en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes inmunocompetentes en metástasis, por ejemplo, de mama o de pulmón. Este otro caso de engrosamiento del epéndimo de manera simétrica, más característico de los fenómenos metastásicos. ¿Cuáles son las indicaciones? Quise traer las indicaciones oficiales que figuraban hasta anoche a las 11 de la noche de la ACR, que es el American College de Radiología, que es la agremiación más importante del mundo, pues allá hay aproximadamente 30.000 afiliados formales, titulados, y que también aparece referenciada en la página de las guías nacionales de los gringos. Entonces aquí tenemos las indicaciones primarias, o sea, como las básicas, las elementales, las que usted debería medianamente saber. Trauma, sospecha de hemorragia, esas son las más importantes. ¿Para qué sirve un TAC? Para trauma o para ver si hay sangre. El resto se puede olvidar. Indicaciones secundarias, cuando la resonancia no está disponible. Si usted desgraciadamente está en un sitio en el que no hay resonancia, pues le toca hacer tomografía para todo este tipo de cosas, pero con un margen de error muy alto. Idealmente, tomografía excelente para ver sangre, para ver aire, para ver calcificaciones, pues el hueso, y para ver metal. Veamos ejemplos por este abordaje, digamos que de elementos o de sustancias. Vamos a hacer un popurrí relativamente rápido. Calcio, veamos hueso. En este caso, paciente con una fractura en la escama del temporal, aquí se ve al trasluz el hematoma epidural. Este paciente con una variante anatómica que se conoce como el foramen parietal permeable, una fractura deprimida, una destrucción de la tabla ósea con masa de tejidos blandos por histiocitosis de células de Langerhans. Más de hueso, craneotomía frontoparietal, craniectomía suboccipital, craniectomía frontoparietal izquierda, craneostomía frontal. Hueso, como este casito que tuvimos hace algunos años, que fue muy publicitado porque lamentablemente tuvo deceso al final cuando la intentaron separar, unas siameses craniópagas en donde vemos que hay discontinuidad por discontinuidad de la tabla ósea en la región temporal de una y occipital de la otra, región por la que había estructuras vasculares venosas comunes. Calcio intraparenquimatoso, calcificación de los globos pálidos que puede ser relativamente normal después de los 40-45 años. Calcio en la protuberancia occipital externa en fenómenos de entesopatía, sobre todo en pacientes con acromegalia. Calcificación de plejo coroide diferencial meningioma. Calcificación en tálamo, lo más común en nuestro medio posinfeccioso, puede ser cisticercosis, pero no exclusivamente. Calcificación de una masa del seno cavernoso izquierdo, meningioma.
calcificación en una masa heterogénea que tiene otros componentes tisulares y que corresponde a un teratoma pineal. Sirve para sangre, claro, en trauma. Noten ustedes la moto. Sangrado frontovasal, sangrado frontopolar, zona de golpe, zona de contragolpe, contusiones hemorrágicas clásicas. La imagen en semiluna, el hematoma subdural, agudo si es hiperdenso, crónico si es hipodenso, si dentro del hipodenso hay zonas hiperdensas, resangrado. Sangre, no es tan fácil en este caso. Noten ustedes hasta dónde llega la corteza, hematoma subdural, bilateral en fase subaguda. Más difícil el crónico porque puede calcificar sus paredes o incluso puede calcificar de manera completa simulando un meningioma. Sangre en el espacio epidural, ya lo vimos en la fractura del temporal, daño de la arteria meningia media. Sangre en la cisterna interhemisférica y cisterna de la lámina terminal por hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática de comunicante anterior. Sangre en la cisterna supracelular, en un tálamo por hipertensión con drenaje al sistema ventricular, en la región nucleosal izquierda, en un paciente nuevamente hemotico por lesión axonal difusa, sangre en el puente con drenaje intraventricular por hipertensión, sangre en la convexidad parietal derecha en una paciente con vasculitis. Para el metal, mejor aún para el metal, ya dijimos que es el extremo de los valores positivos, más 1000, no, por encima de más 1000, miento, el metal es 2000, 3000. Esta reconstrucción de una malla de titanio vista fácilmente en el topograma. O este paciente pues parece que ha tenido un accidente con arma de fuego. Metal, este paciente se cayó y bueno, se le enterró esa puntillita. Estos son inducidos por los médicos, estos son espirales o coils en procedimientos de terapia endovascular para exclusión de aneurismas. Este también es médico, noten ustedes acá algo metálico en la cóclea, es un implante coclear. Este también es de los médicos, es la implantación de electrodos profundos, eso se utiliza o para movimientos anormales, varias condiciones neuropsiquiátricas o para epilepsia. Y el que no pueda faltar, el del niño de 7 años de hace un mes con una tuerquita en el conducto auditivo externo. Este también es médico, electrodos hipocampales. Para el aire, claro que sí, fractura de la pared posterior del seno frontal, también por motico, noten ustedes el neumocéfalo, otro neumocéfalo posquirúrgico, postmortem. Agua, la ventana que mencionamos, 8:32, infartos agudos. Aquí no se ve, aquí se ve que está infartada. Pues la media derecha, hay un borramiento del lenticular ipsolateral. Agua, pues sistema ventricular, hidrocefalia, esa es una de las indicaciones más elementales. Entonces noten ustedes que hay una dilatación leve del sistema ventricular, sobre todo supratentorial. Este paciente pues tiene un índice de Evans relativamente elevado en resonancia, donde uno puede ver mucho más fácil la migración transependimaria y la causa era esta captación de la leptomeninge por meningitis. Otro paciente con hidrocefalia, noten ustedes la dilatación de los cuernos temporales, del tercero, el abalonamiento de los frontales con el signo de las orejas de Mickey. Uno, pues, más allá de decir que tiene hidrocefalia, no puede precisar la causa, pero por resonancia se encontró esta captación que corresponde al tallo hipofisiario desplazada hacia anterior, el tallo recto, aquí está convexo, con una formación mal definida, que en una imagen de alta resolución corresponde a un quiste, alias cisticerco. Grasa, miren ustedes esta tomografía, esta imagen hipodensa, dada una densidad de -30, si vieron la tabla de Hounsfield, pues eso corresponde a grasa. Por resonancia se demuestra que es grasa, miren la grasa del tejido solar subcutáneo, vea que eso es un dermoide. Grasa en la cisterna del velum interpositum, otra vez un dermoide, más grasa en la región pericallosa correspondiente a un lipoma pericalloso. Materiales sintéticos, lamentablemente este paciente tenía una condición neoplásica neonatal, un retinoblastoma, tuvo que tener su cirugía, se le implanta entonces esta prótesis, noten ustedes el material, mucho más fácil identificarlo por tomografía que por
resonancia. Sintéticos, aquí está el stent que mostró el doctor Franco en su esquema, es en el segmento M1 de la cerebral media izquierda, como se puede ver en la ventana de parénquima, como se puede ver en la ventana de hueso. Madera, otro detallito, después de un clásico, un pedacito de madera hacia el ápex orbitario izquierdo. Sintéticos también, aquí tenemos un catéter derivativo con el extremo exactamente en todo el centro de la adenohipófisis. Hagamos otro tipo de abordaje, ya no por materiales o sustancias, sino por categorías diagnósticas. Entonces comencemos con las congénitas, un popurrí, anomalías congénitas. Primero, pues usted tiene que saber cómo es el patrón de osificación, cómo es el patrón de condrificación de la base craneal, de la bóveda craneana, y tiene que reconocer las estructuras por las cuales se fijan los huesos, es decir, las suturas. Si usted no se sabe las suturas, pues difícil que interprete una tomografía antes de los 7 o 10 años, porque puede denominar a cualquier sutura como fractura. Entonces, esto es para que revisen ese tema. Aquí, un paciente con un meningo encefalocele occipital, el mismo paciente del foramen parietal permeable, fontanela anterior con una masa renitente que corresponde a un dermoide de fontanela anterior. Aquí estoy en un corte coronal, noten aquí dos muelitas, la lengua, este es el esfenoides, por lo general esto tiene un límite óseo y no debe tener un meningo encefalocele aquí. Este lamentablemente fue puncionado. Este paciente, dos calcificaciones en el aspecto posterior del puente, en el núcleo del séptimo par, lo que se llama el colículo facial bilateral, corresponde entonces a una oftalmoplegia congénita de esos dos pares craneales que se conoce como síndrome de Mobius. Aquí el cerebro entorta, falta la división de la hoz cerebral en una holoprosencefalia, y aquí lo mismo, pero en el cerebelo, es decir, que no hay clivaje, una romboencefalosinapsis. En epilepsia, a los que les gusta la epilepsia de esta doctor Zapata, por tomografía también se pueden hacer uno que otro diagnóstico. Por ejemplo, heterotopia periatrial izquierda. Por ejemplo, heterotopia en banda, la imagen del pancake. Displasia cortical focal temporal izquierda. Es a veces más fácil verlas por tomografía que por resonancia, porque todas las displasias son hiperdensas. Aquí, otra malformación del desarrollo cortical, noten este plegamiento, se conoce como cerebro en 8. Aquí, paciente con unas manchitas en la cara, un poquito lentejito, calcificaciones periventriculares, una esclerosis tuberosa diferencial con los segas o astrocitomas subependimarios de células gigantes cuando sea del foramen interventricular. Aquí, una masa sólida isointensa a la corteza, proyectada sobre la cisterna supracelular dependiente del hipotálamo, es un amartoma hipotalámico, y estos dos casos en donde está el signo de la depresión cortical, noten ustedes que hay un hundimiento de la corteza, hay líquido llenando esa concavidad, eso corresponde a áreas de polimicrogiria. Importante entonces siempre revisar la superficie del cerebro que debe estar adosada. Cuando usted vea este signo de depresión cortical, revise si esa corteza está o no engrosada, porque puede corresponder entonces a una malformación del desarrollo cortical. En la parte vascular isquémica, bueno, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ya se ve el infarto, esto es extremadamente tardío. Aquí, un infarto en fase aguda, vean el borramiento de los surcos y el borramiento del lenticular. En este caso, un infarto que delimita el territorio de la arteria cerebral anterior. Aquí, un infarto que delimita el territorio de la arteria cerebral posterior. Noten que de ñapa pues, tiene dos hematomas subdurales en fase subaguda. En este caso, una hipodensidad hemipóntica derecha por infarto, una trombosis basilar. Este otro paciente con un síndrome de Weber, por evento isquémico en el aspecto medial del mesencéfalo en el lado derecho, evento isquémico en la superficie cerebelar superior izquierda, y este que es más importante aún, que es el paciente que llega en fase subaguda, es decir, el que le piden el estudio cuando no es. Cuando ustedes ya no pidieron el estudio de tomografía o de resonancia en los primeros 3 días, por favor, se les suplica recordarle a su médico superior o ustedes si tienen la hegemonía para hacerlo, de pedir un estudio con contraste. Después de 3 días y antes de 30 días, cualquier estudio llamado tomografía o resonancia para infarto debe ser con contraste. Si es antes de 3 días puede ser simple, si es de más de 30 días puede ser simple. ¿Por qué? Porque en esa fase
está el tejido inflamado lleno de células y no vamos a ver el edema, no vamos a ver absolutamente nada y puede que se lo informen como normal, falsamente normal. ¿Qué vemos en una fase subaguda de un infarto? Pues vamos a ver que hay una fase de reperfusión que se conoce como captación giriforme, noten ustedes acá, que corresponde a la sustancia gris perfundidad de lujo. También se ve entonces esa perfusión en los núcleos basales. Noten ustedes cómo ese lenticular está más denso que su homónimo contralateral. Vasculares de otra índole. Noten ustedes aquí el canal carotido izquierdo de este paciente, no lo tiene acá, es una agenesia de carótida derecha. Aquí una lesión hiperdensa en el temporal que da epilepsia, se conoce como malformación cavernosa o cavernoma. En este caso, con el contraste, una imagen espicular con una vena en el centro, se denomina telangiectasia póntica. Aquí, este material hiperdenso por detrás de la silla turca, anterior al puente, es una hemorragia perimesencefálica con drenaje a la cisterna prepontina. En este caso, estoy mostrando nuevamente una cerebral media hiperdensa y aquí vemos que hay un aneurisma en la bifurcación de esa media que se puede reconstruir mejor con estas proyecciones tipo volume rendering. En desmielinizantes, obviamente el estándar es la resonancia, pero eventualmente cuando los procesos desmielinizantes son muy severos, que ya hay pérdida parenquimatosa, pues podemos ver estas imágenes en la superficie periventricular que cumplen el criterio de ser placas ortogonales al eje de los ventrículos laterales. En infecciones, este quistecito con una cabecita en el centro, pues es un cisticerco aislado. Este otro, ya lo están viendo, pues una cisticercosis diseminada. Aquí, edema vasogénico en los dos lóbulos temporales, el patrón característico de la encefalitis herpética. Aquí, edema vasogénico en los dos tálamos, patrón característico de la encefalitis necrosante aguda, las dos por gérmenes de la familia Herpes viridae. En estos dos pacientes inmunosuprimidos tenemos una captación en la cisterna supracelular con algunas lesiones focales agregadas, patrón característico de tuberculosis, y en este, a pesar de que el que llegó a verlo en urgencias dijo que era un glioma de alto grado, pues vemos que es una lesión redondeada, con la pared delgada, que tiene un signo de diana excéntrico y que es un toxoplasma. No se debe hacer biopsia, no se debe hacer nada, simplemente darle su tratamiento médico. Tumores extraaxiales, masa en paciente inmunosuprimido de todo el nervio óptico, linfoma, masa extraaxial con calcificaciones puntiformes, meningioma de la variedad samomatoso, masa hiperdensa en el TAC simple que engloba la glándula pineal, característico de germinoma. En este paciente, engrosamiento homogéneo del tallo hipoficiario por una metástasis de mama, masa intraventricular con calcificaciones, eso es un neurocitoma central. Cuando les reporten un oligodendroglioma intraventricular, pueden estar seguros que es un neurocitoma. Y en este último, cerca al foramen interventricular, corresponde a un quiste coloide del tercer ventrículo. Ese puntico blanco, así no me crean, es un quiste coloide del tercer ventrículo. Tumor intraaxial, una masa temporal izquierda, noten ustedes cómo se borra la interfase córtico-subcortical, es un glioma de bajo grado, una masa grande, captación irregular, necrótica, edema vasogénico, desplazamiento de la línea media de herniación, es un glioma de alto grado, o sea, glioblastoma multiforme. Aquí una masa excéntrica del cerebelo derecho con reacción meningia en un paciente de 20 años, es un meduloblastoma desmoplásico. Este paciente inmunosuprimido, masa hiperdensa, edema vasogénico, patrón indicativo de linfoma. Este paciente es una cortesía del profesor de neuroradiología Fabián Neira, es una hemorragia que dio como diagnóstico leucemia y en este caso captación periventricular en una metástasis de pulmón. Fenómenos tóxicos, noten ustedes esta alteración severísima de la densidad de la sustancia blanca supratentorial que corresponde a un paciente intoxicado con organofosforados. Este paciente que fumaba más de una cosita, tenía bazuquito, marihuana, hipertensión, hematoma intraparenquimatoso con drenaje intraventricular, y esta paciente que estaba donde el odontólogo, ella le dijo que era hipertensa y el hombre de todos modos le puso lidocaína con algo que llaman adrenalina.
Cuando le estaba fresando la muelita, la señora dijo que ya no veía, que había perdido la vista, el tipo no le creyó, a los 2 días la tomografía demostró que tenía hematoma occipital bilateral. Metabólico, también se pueden ver enfermedades metabólicas de vez en cuando. Este paciente, un niño cabezón con enfermedad de sustancia blanca, eso es característico del Canavan, otro cabezón, lesión de la sustancia blanca frontal, eso es una enfermedad de Alexander. Este niño que pues no comió rápidamente en la etapa neonatal, hipoglicemia, lesión parieto-occipital, y estos dos del espectro del metabolismo paratiroideo, o sea, calcificaciones parenquimatosas en este caso de los núcleos basales y en este caso de la región subcortical biemisférica. Enfermedades degenerativas solamente nos podemos aproximar a decir en qué parte está la atrofia o la pérdida de volumen. Aquí pues atrofia frontal, atrofia hipocampal, atrofia frontotemporal. Entonces, una demencia frontal, una demencia de Alzheimer, una demencia frontotemporal. Bueno, para que recuerden que en tomografía el tigre no es como lo pintan, entonces se puede inventar mucho, no hay que imaginarse tantas cosas, hay que estudiar demasiado, pero diría que la forma más práctica de leer bien la tomografía es habiendo estudiado y leído mucha resonancia. Radioprotección, por último, que es lo más importante y con lo que quiero que se queden. Recordad que dentro del espectro electromagnético, en la parte de las ondas continuas está la de los rayos X, son radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir que son radiaciones ionizantes? Que son capaces de inducir efectos mutágenos. Recordemos cuando veamos este logo que ya fue reemplazado, este es el del trébol, que hay radiación, este fue reemplazado por este que es un poquito más diciente y claro, esto es real, esto no es un chiste. Cuando usted vea esto, tome este camino. La radiación puede generar entonces diferentes tipos de efectos, pero en general se clasifican en dos grupos, los efectos de tipo determinístico, es decir, en los cuales hay una relación causa-efecto corroborada. En esos casos está, por ejemplo, las quemaduras, está la caída del pelo, está otro tipo de cosas, pero esos son los dos más importantes, y están también los efectos de tipo estocástico o probabilístico, que corresponden a, como su nombre lo indica, la posibilidad de que relacionado con la dosis de radiación aparezcan efectos mutágenos. Ahí está el cáncer y las malformaciones congénitas. Entonces, recordar, TAC, rayos X, angiografía, eso puede dar cáncer, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué será que el paciente consulta después de 3 semanas que tengo esta manchita? ¿Por qué será que me salió esta quemadura en el pliegue? ¿Por qué será que me apareció esta otra mancha en la piel? Les hacen biopsia, tratamiento con esteroides, tetraconjugado, triconjugado. ¿Por qué será? Mira esto que me está saliendo. Hasta estudios para leishmaniasis. Mira esta otra. No, eso debe ser el contraste que le hizo daño. ¿Qué será? Vea esta otra. Y vea esta otra más grave. ¿Qué tienen en común esos pacientes? Simplemente al preguntarles por los antecedentes, como todo siempre está en la historia clínica, todos los pacientes tuvieron en común procedimientos de arteriografía o angiografía para implantación de stent cardíaco y fueron procedimientos largos que duraron todos más de 3 horas y eso apareció en promedio después de la segunda semana. La radiación es tóxica, la radiación puede ser mortal, la radiación puede dar malformaciones, no hay que jugar con la radiación. Señor intensivista, no hay que pedir tomografía todos los días. Amigos, revisen por favor cuántas tomografías le han hecho a su paciente. Puede que ya lleve 10, puede que ya lleve 20 acumuladas en su vida, puede que ya lleve 30. Recuerde, una tomografía puede equivaler a 300, 400, 500, 600 u 800 radiografías, depende del segmento que estén estudiando, depende del equipo que tan potente sea y depende de si hay o no hay medios para la reducción de la radiación. En la literatura, sobre todo en la literatura comercial, todas las casas fabricadoras de equipos le dicen a uno que tienen el último, el mejor, el que menos irradia, el que tiene más mecanismos de protección radiológica. Aquí estamos viendo de X casa comercial que le dicen, bueno, este tiene esta tecnología, tiene el 25%, este no tiene ningún problema, este reduce el 50%, este el 30%, este el 40%, este el 60%. Eso puede que sea cierto, puede que no.
Lo verdaderamente importante es que los equipos se compren a conciencia por personal que sepa el tema, no por administradores economistas, que los equipos sean manejados por personas idóneas y sobre todo, y en nuestro medio que lastimosamente no hay legislación fuerte al respecto, que hagamos un ejercicio serio y responsable. Por ejemplo, esto es en algún país del primer mundo, Europa, los informes tienen que ir con la dosimetría y la legislación prohíbe que haya más de determinado nivel de radiación. Los pacientes están carnetizados, dicen cuántas tomografías o mejor, qué dosis acumulada llevan en su vida. El médico viene y dice, no, este tipo ya le han hecho muchas tomografías, ya no puede hacer eso y no se debe hacer. Se le debe utilizar otro método diagnóstico que no genere radiación ionizante. Lo ideal, que cada vez que uno recibiera un informe tomográfico, pues viniera con esto abajo, con cuánto se hizo de dosis. Lo ideal que es que todo esté por debajo de 1 milisievert, así sea un estudio de cardio-CT, debe ser por debajo de 1 milisievert. Un estudio de corazón-pulmón, 0.82. Otro estudio de corazón, 0.25. Vean esta belleza, 6.3 milisieverts. Vea esto, 7.55. Vea esto, 1.12. Entonces, ¿qué pacientes voy a mandar a hacerles estos exámenes? Pues para eso están las guías, hay unas guías de referencia. No le pregunta a uno al que no es, oiga, ¿será que le pido tomografía? No, eso está escrito, todo está escrito. Estas guías están publicadas en la ACR o en la página de los Estados Unidos. Aquí pues todavía no las han plagiado, pero pues allá están en esa página. El hecho es que aquí, por ejemplo, están las indicaciones de tomografía en un paciente de trauma. Usted la leen ahí, que si es adulto, que si el GLaGO es menor de 13, que si el 15, bueno, en fin, todo esto debe estar en un reporte radiológico por escrito dentro de la primera hora. Eso debería ser el estándar de funcionamiento. Para adultos con otros factores de riesgo se le hace si es mayor de 65 años y todo lo que dice ahí. Para niños, si hay sospecha de trauma no accidental, lo que dice ahí, etcétera, etcétera. Pacientes con anticoagulación, doctor Salvador, warfarina, se les debe hacer dentro de las primeras 8 horas del trauma. Este es un librito de consulta, esto lo actualizan casi que anualmente. Esta organización que es muy importante, la Agencia Internacional de Energía Atómica, ella es la que rige todo el tema de la radiación, incluidos los equipos médicos. Aquí está la guía 71, donde hace énfasis en radiología pediátrica. Miren ustedes todas estas bellezas, todo lo que debería tenerse en cuenta antes de pedir un estudio tomográfico. Obviamente eso en nuestro medio todo el mundo se lo pasa por la faja, pero vea usted, requerimiento específico, el paciente debe estar acompañado, es necesario que haya un familiar que esté con los descriptores de la dosis, es necesario realizar medidas de reducción de alta dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Vean todo esto, innumerable. Eso solamente se resume en responsabilidad, responsabilidad. Un ejemplo ilustrativo, alguien le dio por medir aquí qué dosis acumulada de radiación tenían algunos niños que llevaban revisión de válvula ventrículo-peritoneal. Ustedes saben que los niños que les colocan una derivación para hidrocefalia pues son niños que están condenados a múltiples revisiones. Esas revisiones se tapan, esas revisiones se infectan, se malposicionan, en fin, siempre es tomografía. Y cada vez que los hospitalizan les hacen 1, 2, 3. Este Piscoff le dio por buscar qué dosis acumulada de radiación llevan estos pacientes y encontró que tenían hasta 30 o 40 tomografías antes de los 10 años de edad. Imagínese usted, esto está establecido, demostrado, comprobado y publicado que tiene un incremento mayor de riesgo, superior al 1% después de 15 tomografías para desarrollar neoplasias malignas. Entonces, ¿por qué será que el peladito apareció con un glioblastoma? Qué tan raro que ahora este meduloblastoma de los 15 años, a los 18 años, a los 25 años. ¿Por qué será? Vayan leyendo lo que está aquí. Dice, los parámetros para exposición pediátrica deben ser ajustados a todas estas variables. Si usted no utiliza eso, pues piense en una ecografía, si es que tiene las fontanelas abiertas, o mejor, pues piense en una resonancia. Resumiendo, no fallemos en lo básico, por favor. Hagamos estas 6 preguntas antes de ordenar estudios que generan radiación. Primero, para evitar repetición de exámenes ya realizados.
Ya le hicieron la tomografía hace 2 días y usted me ha preguntado, ¿le han hecho estos exámenes ya, señora? ¿Para qué pedir estudios complementarios que no alteran la atención del paciente? Pregunte, ¿los necesito? Pedir exámenes con demasiada frecuencia, no por pedirle 4 tomografías en un año va a estar mejor atendido. ¿Los necesito ahora? Cuarta pregunta, pedir exámenes inadecuados, preguntarle al que no es. ¿Son estos los estudios más adecuados? No plantear bien el problema. ¿He planteado bien el caso del paciente? Sexto, exceso de exámenes complementarios. Me duele la cabeza y quiero tomografía. No, no necesariamente. Demasiadas pruebas complementarias. Campos finales en los cuales se puede estar utilizando la tomografía en este momento, obviamente en otros países, la virtuopsia, ya que los pacientes no aceptan que sus familiares vayan a necropsia formal, pues es recomendable, si usted quiere saber la causa del deceso del cristiano, pues hacer o una tomografía multicorte completa o una resonancia corporal total post-mortem. Estamos viendo un ejemplo que ya les había mostrado en un congreso anterior del resultado de una tomografía que se le hicieron a las momias del Museo Nacional en Bogotá, en donde a una de ellas se demostró, gracias a esta cifosis por destrucción en la región dorsal, pues que probablemente había muerto por tuberculosis. Aquí está la reconstrucción, pues tomógrafo viejito, pues la reconstrucción es tan mala. ¿A qué queremos llegar? No sé si de pronto en estos años en este país, pero a que uno le pueda ayudar al neurocirujano o al ortopedista mostrándole la columna vertebral o los elementos óseos para que tenga guía quirúrgica con lo que se llama realidad aumentada. Es decir, esto es una proyección para evitar tanta radiación, o con la que los dejo al final, a donde queremos llegar, y es tener esto. ¿No hay sonido? Eso es tomografía del futuro, futuro cercano. Corazón. Virtuopsia. Muchas gracias.